Y estaremos compartiendo la lección número 13 que se titula Verdadero Rey. Es bien importante nosotros poder entender, poder percibir cómo a través de toda la Escritura se persigue un único propósito: mostrarnos a Jesús como el Cristo. Podemos ver que los estudiosos han dividido la Biblia en grupos, dependiendo de la característica principal del libro, ¿verdad? Está el Pentateuco, están los libros históricos, están los libros poéticos y los libros proféticos. Pero independientemente del grupo en el que los estudiosos hayan incluido cualquiera de los libros de la Biblia, y en este caso hablando específicamente del Antiguo Testamento, vemos que la característica principal de la Biblia es que es el texto con el pacto del Mesías. Esta Biblia tiene su cualidad principal, su característica principal, es que ella es el texto que contiene el pacto o la promesa del Mesías, ¿verdad? Podemos ver entonces en los libros históricos concerniente a los reyes, cómo hubo muchos reyes en la historia bíblica. Y antes de la división del reino, hubo 3 reyes fundamentales. Ahí está Saúl, está David, está Salomón. Luego de estos 3 reyes, vemos que el reino de Israel se divide en 2. El reino norte y el reino sur. En el reino norte había 10 tribus y media. Y tuvo una cantidad aproximada de 19 reyes por casi 209 años. Vemos que el reino sur estuvo compuesto por una tribu y media, Judá y parte de la tribu de Benjamín, y tuvo una cantidad aproximada de 20 reyes por unos 344 años aproximadamente. Vemos que en el reino norte, el primer rey que tuvo después de la división fue Jeroboam, quien hizo un becerro de oro para llamarlo Dios. O sea, este hombre, el primer rey del reino norte, viola el pacto que Dios le había entregado, establece sacerdotes, comienza a dar un culto que no había sido intuido por Dios, que no había sido instituido por Dios. Y continuamente a través de toda la sucesión de los reyes del reino norte, vemos cómo de continuo estos reyes se apartaban de Dios y llevaban al pueblo precisamente a hacer idolatría, a violar el pacto y a vivir de espaldas a Dios. Vemos en el reino sur, el reino de Israel, que hubo varios reyes que sí siguieron el camino de David. Varios reyes que destruyeron los altares, como el caso de Ezequías, Josías y otros reyes. Y vemos que el reino de Israel era militarmente inferior comparado con el reino norte, el reino de Judá era militarmente inferior al reino de Israel. Y luego fue destruido por Babilonia. Pero hay un mensaje a través de la historia de los reyes. Dios nos da un mensaje a través de la historia de los reyes. ¿Y cuál es ese mensaje? Vemos que cada vez que se levantaba un rey justo, toda la nación cobraba vida. Toda la nación recibía vida por la obediencia de un rey que llevaba al pueblo a obedecer a Dios, a regresar al pacto, a regresar a la promesa, a regresar a la palabra. Sin embargo, podemos ver que aún el más excelente de todos esos reyes, que fue David, no fue perfecto. Podemos ver que David cometió pecado. Y leemos en 2 de Samuel capítulo 11 versículo 4 cómo David comete adulterio durmiendo con una mujer llamada Betsabé. Vemos en 2 de Samuel capítulo 11 versículo 15 cómo escribe una carta para mandar a que Urías, el esposo de esta mujer con la cual él había cometido adulterio, fuera muerto. O sea, el más excelente de los reyes cometió adulterio, comete asesinato de una manera indirecta. En 2 de Samuel 24:1 volvemos como David
hace que la ira del Señor se encienda contra el pueblo a causa de mandar a censar al pueblo y hacer algo que Dios no le había dicho que hiciera. Todo esto me dice algo, y es que se necesitaba a un verdadero rey. Es que se necesitaba un rey que no tuviera pecado, a un rey que obedeciera absolutamente a Dios, a un rey que cumpliera 100% con las promesas de Dios. Y si cuando uno de estos reyes, que era imperfecto, obedecía a Dios y llevaba el corazón del pueblo para que obedeciera a Dios, la nación cobrara vida, entonces ¿qué sucedería cuando apareciera el verdadero rey que de manera absoluta obedeciera a Dios? Todo el mundo entonces podría cobrar vida en él. Vemos en el Salmo capítulo 2 versículo 6 cómo Dios promete este rey. Pero yo he puesto en mi rey en Sión, mi santo monte. Isaías capítulo 9 versículo 6 al 7 también nos habla de esto, de cómo vendría este rey, cómo el gobierno estaría sobre sus hombros. Entonces podemos ver que ese verdadero rey tendría que vencer a Satanás. Hermanos, no hubo ningún rey bíblico, por fuerte que fuera, por capacidad militar que tuviera, por armamento o tecnología que pudiera haber tenido en aquel entonces, que pudiera haber vencido a Satanás. Por eso tenía que venir el verdadero rey que tuviera la capacidad de poder vencer a Satanás. Y vemos cómo Dios es el primero que hace este anuncio en Génesis capítulo 3 versículo 15. Cuando el hombre es separado de Dios por causa de la influencia de Satanás, y Dios le dice a la mujer y le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer, y él le aplastará la cabeza de la serpiente. O sea, Dios es el primero que anuncia que el verdadero rey iba a venir y que iba a vencer a Satanás. Podemos ver en Hebreos capítulo 2 versículo 14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y vemos en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús es ese verdadero rey que venció a Satanás, que venció a nuestro enemigo y que nos libró del poder de Satanás. En Juan capítulo 1 versículo 49 vemos la confesión que hace Natanael diciéndole a Jesús: tú eres el rey de Israel. Podemos ver en Apocalipsis capítulo 17 versículo 14 como la escritura nos dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señor y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. También vemos en Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 como Él es llamado el soberano de los reyes de la tierra. O sea, Jesús, quien es el Cristo, es el verdadero rey que soluciona nuestro problema de Satanás, que hizo lo que ningún rey en la historia bíblica pudo hacer. Pasamos a la lección número 14, verdadero sacerdote. Vemos cómo todo lo concerniente al sacerdocio está básicamente contenido en los 5 primeros libros de la Biblia, llamado Pentateuco. Y ahí podemos ver cómo el primer hombre que tuvo la responsabilidad de oficiar como sacerdote fue Adán. Adán era como un sacerdote en medio de la creación, y así continuo podemos ver a través de la historia bíblica cómo aún antes de que fuera instituido el sacerdocio levítico, hubo hombres que funcionaron y que tenían esta responsabilidad. Vemos a Abraham, Noé, Abel. Podemos ver también que los padres de familia, los cabezas de familia, tenían la responsabilidad de ser sacerdotes en su familia. Vemos en Éxodo capítulo 12 versículo 3: habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y ahí en esa historia puede ver usted cómo ellos untan la sangre precisamente en los dinteles de las puertas, para que cuando pasara el ángel de la muerte, su casa y su familia no fuera tocada por el ángel destructor, el ángel de la muerte. O sea, los padres de familia tenían la responsabilidad de ser sacerdotes también en sus casas. Vemos cómo luego Dios instituye
y le da instrucciones precisas a Moisés, y a través de la descendencia de Aarón, él establece y le entrega a toda esta descendencia, a la tribu de Leví, la orden de ser sacerdotes y presentar continuamente los sacrificios y todo lo que tenía que ver con el sacerdocio. En Éxodo capítulo 29, verso 9, podemos ver esto. Ahora, ¿qué responsabilidad tenían los sacerdotes? Los sacerdotes, aquellos que tenían la responsabilidad de ofrecer el sacrificio delante de Dios. Ellos eran los representantes del pueblo delante de Dios y eran intermediarios delante de Dios por el pueblo, por los hombres. El oficio del sacerdote se encargaba de los sacrificios, se encargaba de oficiar en el lugar santo, según Números capítulo 16, versículo 40. Todos los días los sacerdotes tenían que supervisar las ofrendas. Lo podemos ver en Números 28, 3 al 8. El sacerdote era el encargado de enseñar la ley de Dios al pueblo. Segundo de Corintios capítulo 15, versículo 3. Dice la palabra: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. O sea, el sacerdote tenía la responsabilidad de enseñar la ley de Dios al pueblo. Vemos también que eran encargados de buscar la voluntad de Dios. En Éxodo capítulo 28, versículo 30, podemos ver cómo a través del Urim y Tumim venían al sacerdote para consultar y saber cuál era la voluntad de Dios. Los sacerdotes eran los que se encargaban de atender a los leprosos. También en Levítico 14:2 aparece esto. Eran los encargados de juzgar también en la nación de Israel. Deuteronomio capítulo 17, verso 8 al 9, y segundo de Crónicas 19, 8 al 11. Vemos el verso 8 de segundo de Crónicas capítulo 19. Puso también Josafat en Jerusalén algunos de los levitas y sacerdotes de los padres de familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén. O sea, vemos en este versículo cómo Dios instituyó que los sacerdotes juzgaran también en la nación de Israel. Tenían otra función, otras funciones. En Número 5, del 11 al 31, vemos cómo el sacerdote era el que examinaba si una mujer había adulterado. O sea, pudiera ser que sucedieran dos cosas. Uno, que la mujer hubiera traicionado a su esposo, hubiera amancillado su intimidad, y que el hombre no lo supiera, o que el hombre tuviera espíritu de celo, y entonces tenía que llevar a la mujer al sacerdote, y se seguía todas unas instrucciones. Un agua que se preparaba, agua del santuario, se tomaba polvo del tabernáculo, se echaba sobre esa agua, se le daba a beber a la mujer, y bajo una maldición, o sea, una palabra de juicio, esa mujer tomaba el agua, y si era culpable, pues su vientre se hinchaba, su muslo caía, y ahí entonces se reconocía si esa mujer había adulterado o no. Y eso también era responsabilidad de los sacerdotes. Vemos que los sacerdotes eran los que supervisaban las ofrendas de los nazarenos. Número capítulo 6, versos 1 al 21. Supervisaban las ofrendas para el tabernáculo y luego para el templo posteriormente. Levítico capítulo 27, verso 8 al 25. Leemos el versículo 14. Cuando alguno dedicara su casa consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala. Según la valora el sacerdote, así quedará. O sea, el sacerdote era el que decía si una ofrenda estaba correcta, si era buena o si no era buena. Ellos eran los que supervisaban y tenían la responsabilidad de parte de Dios de supervisar las ofrendas. Vemos que en los días de guerra o de fiestas, los sacerdotes tocaban las trompetas y bendecían el nombre de Dios. En Número capítulo 6, versículos 22 y 27, encontramos la bendición sacerdotal, que era responsabilidad de los sacerdotes también declararla sobre el pueblo. Vemos en Malaquías 2:7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Pero sucede algo. Aunque los sacerdotes tenían toda esta responsabilidad de parte de Dios,
ellos tampoco eran perfectos. También los sacerdotes se corrompieron. También los sacerdotes dieron la espalda a Dios. Vemos en Hebreos capítulo 7, versículos 27 y 28, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. O sea, ellos tenían, a causa de su imperfección, que ofrecer sacrificios primero por sí mismos y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Verso 28, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre. O sea, hay un contraste acá entre la debilidad de los sacerdotes y la perfección del verdadero sacerdote. Hebreos capítulo 10 versículo 11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Sabe? Todo esto que hemos estado viendo nos habla de que el hombre necesitaba un verdadero sacerdote que diera una solución definitiva al problema del pecado. Vemos que los sacerdotes estaban limitados por sí mismos. Vemos que los sacrificios que ofrecían no podían quitar el pecado de en medio. Por eso el hombre necesitaba un verdadero sacerdote que diera una solución definitiva al problema del pecado. Y ese verdadero sacerdote tenía precisamente que encargarse del problema del pecado de una manera perfecta y eterna. Vemos en Isaías capítulo 53 versículos 5 y 6: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ya estaba anunciando el profeta Isaías que iba a venir ese verdadero sacerdote, que se iba a llevar, que iba a quitar, que iba a remover el pecado del hombre de una vez y para siempre. En Hebreos capítulo 10 versículo 14 nos dice: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. No tuvo necesidad este verdadero sacerdote de hacer un segundo sacrificio, de hacer una segunda ofrenda. Con un solo sacrificio, con una sola ofrenda, quitó el pecado, nos perfeccionó y nos abrió el camino para que pudiéramos estar con Dios. Vemos también que el orden del sacerdocio en el que viene este verdadero sacerdote no era como el orden levítico, sino que él viene en otro orden, según el orden de Melquisedec. Y este Melquisedec se hace alusión en la Biblia en Génesis capítulo 14 versículo 18. Aquí vemos una tipología o una teofanía acerca del Mesías. Hebreos 7:3 habla de este Melquisedec diciendo: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de día, sino que es hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. O sea, habla del que el sacerdocio de Cristo era un sacerdocio eterno. No tenía sucesión, no tenía necesidad de que hubiera otro sacerdote que lo sustituyera a él, sino que era eterno, permanente. El Salmo capítulo 110 versículo 4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y vemos en Hebreos capítulo 9 versículo 12 que Cristo no entró con un sacrificio ajeno. Él no ofreció un cordero. Este verdadero sacerdote, en la calidad de su sacrificio fue muy superior al sacrificio que era presentado por los sacerdotes, porque no vino con una vida ajena, sino que se ofreció a sí mismo. Su propia vida la ofreció en sacrificio por nuestros pecados, para de esta manera quitar de en medio el pecado. Por eso podemos ver que Jesús, quien es el Cristo, es el verdadero sacerdote que se ofrece a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. Dice Hebreos capítulo 9 versículo 12: y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Vemos la lección número 15. Verdadero profeta. Vemos que la Biblia contiene 17 libros llamados libro de los profetas, dividido en profetas mayores, profetas menores. Pero también pudiéramos nosotros dividirlo de otra manera. Pudiéramos ver los profetas de antes de la cautividad,
Pudiéramos ver profetas durante la cautividad y los profetas después de la cautividad. En los profetas antes de la cautividad, en Babilonia podemos ver a Joel, Amós, Oseas, Jonás, Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías, Habacuc, un total de 9. Podemos ver durante la cautividad un total de 4 profetas. Y después de la cautividad 3 profetas, Ageo, Zacarías, Malaquías. Ahora, una definición sencilla acerca de qué era un profeta era que eran hombres con un llamado especial de parte de Dios para compartir la palabra, para traer un mensaje de parte de Dios al pueblo. Y vemos como Jeremías capítulo 1 versículo 5 es un ejemplo de esto precisamente, cómo recibe un llamado especial de parte de Dios. Como Dios pone en el versículo 9 su palabra, o sea, la palabra de Dios es puesta en la boca de Jeremías para que él la hable al pueblo. En Amós capítulo 3 versículo 7 también nos dice que el Señor no hará nada sin que revele primero su secreto a sus siervos los profetas. O sea, la palabra de Dios era puesta en la boca de los profetas. Vemos también que Dios llama a los profetas que eran sus servidores. O sea, otra característica de los profetas es que eran servidores del Señor. En los Salmos 105 verso 15 dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Ahora, ¿cuál era el mensaje de los profetas? Bien, ellos advertían acerca de la ira de Dios, en este caso específico contra Israel y Judá, alertándole de las consecuencias que tendría su desobediencia. Ellos advertían de esta ira para llamar al pueblo al arrepentimiento. Y vemos que hubo profetas que no solamente daban un mensaje verbal, sino que también hubo profetas que dieron un mensaje con su propia vida. Ahí podemos ver el caso de Ezequiel, cómo Dios en más de una ocasión le da instrucciones y cómo a través de su propia vida, esto era un mensaje que era traído precisamente a la nación de Israel. En Isaías capítulo 2 versículos 2 y 3 vemos cómo ellos anunciaban la restauración de Israel. Y en definitiva, el resumen del mensaje de los profetas, ¿cuál era? Es que el Mesías iba a venir un día. El Mesías iba a venir un día y con él vendría su reino. Y esto es profetizado en Isaías capítulo 7 versículo 14. Por tanto, el Señor mismo nos dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. O sea, esto está hablando de que iba a venir un verdadero profeta que iba a abrir el camino para que estuviéramos reconciliados con Dios, que iba a solucionar el problema de la separación del hombre y Dios. Jeremías capítulo 23 versículo 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Sin embargo, vemos algo. A pesar de que recibían un llamado especial, a pesar de que la palabra del Señor era puesta en sus bocas, a pesar de que llamaban al pueblo al arrepentimiento, ellos no eran perfectos. Ninguno de los profetas pudo convertirse en el camino para que estuviésemos reconciliados con Dios. Ninguno de ellos pudo darnos una palabra definitiva que solucionara de manera eterna y perfecta nuestro problema de separación de Dios. Jeremías capítulo 23 versículo 11 dice: porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. O sea, vimos que los profetas también se corrompieron. Vemos que los profetas también pecaron. Y esto nos habla entonces de que el hombre necesitaba un verdadero profeta. Un profeta que no tuviera pecado. Un profeta que tuviera la capacidad de establecernos un camino permanente para que pudiéramos estar con Dios para siempre y Dios con nosotros para siempre. Y ese verdadero profeta era el que, tenía que ser uno
que tuviera la capacidad de dar la solución definitiva a este problema. Isaías 7:14 que leíamos ahorita, vemos como profetizando acerca del nacimiento del Mesías, se habla que se ha llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora vemos que Moisés también habló de este profeta en Deuteronomio capítulo 18 versículo 15. Moisés dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo te levantará el Jehová tu Dios, a él oiréis. Hechos capítulo 3 versículo 22, vemos a Pedro dando un mensaje. Y en ese mensaje Pedro dice: porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. O sea, Pedro estaba demostrando que ese Jesús, que ese profeta que Moisés había prometido, no era otro que Jesús, quien es el Cristo. Vemos que Jesús es ese verdadero profeta. Ahora, es un profeta diferente a los del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Él no trae una palabra, Él trae mucho más que una palabra. Él mismo era el mensaje de Dios para el hombre, Él mismo era esa palabra. Él no nos habló meramente de un camino, Él se convirtió en el camino. Su propio cuerpo, el sacrificio en la cruz, fue el camino para que pudiéramos estar reconciliados con Dios para siempre. Y vemos en Juan 14:6 que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino no es una doctrina, el camino no es una corriente teológica, el camino no es un concilio, el camino no es una denominación. El camino es Cristo, es la revelación de que Jesús es el Cristo, el verdadero profeta que nos reconcilió con Dios de manera perfecta y eterna. Vemos en Hebreos capítulo 10 versículos 19 y 20 cómo esto es confirmado. Y vemos en Juan 6:14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. O sea, había gente en Israel que estaba esperando, que estaba fundamentada en la fe de ¿qué? De que ese profeta, de que ese verdadero profeta iba a venir un día. Vemos en Lucas capítulo 7 verso 16: y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Resumiendo esta lección, podemos ver que Jesús, quien es el Cristo, es el verdadero profeta. Pero no solamente es el verdadero profeta, sino que es nuestro verdadero profeta, que nos reconcilió con Dios de una vez y para siempre. Amén.